Listo. Bueno, pues buenas noches a todos. Pues nuevamente gracias a todos por conectarse el día de hoy. Hoy la sesión está a cargo del doctor Enrique Pasos, que es nuestro cardioanestesiólogo. Un tema bastante interesante, que es esta clasificación de riesgo quirúrgico y cómo ha ido cambiando. Enrique, muchas gracias por presentar el día de hoy. Y bueno, Enrique invitó, hoy tenemos un invitado también internacional, el doctor Pablo Mota del Texas Children's. Pablo, bienvenido. Pues como verás, ya te comentó Enrique, a lo mejor es un grupo de cirujanos, intensivistas, perfusionistas, anestesiólogos, por supuesto, cardiólogos, intervencionistas, que nos juntamos aquí a discutir un par de artículos. Y bueno, pues muchas gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Y bueno, esperemos los comentarios. Gracias a ustedes por invitarme. No, bienvenido, Pablo. Muy bien, Quique, pues todo tuyo. Adelante. Gracias, Charlie. Como siempre, es un gusto apoyar y compartir estas sesiones. Y bueno, el interés fue básicamente tratar de hacer una revisión, dos artículos, uno original y otro posterior, aunque ambos son un poco ya pasados. Sírvase nada más de base hacia lo que creo debería de convertirse al término de esta sesión un poco de sesión de comentarios y un debate ameno y tratar de llegar a algunos cambios en la mentalidad y en el actuar al día, ¿no? Entonces, les pasaron los artículos. El primero, que es un artículo original que se realizó en el 2009, publicado por la Asociación de Cirugía de Tórax, Americana de Cirugía de Tórax, y que tenía la sede en esta publicación en la clínica en Duke, en North Carolina. Y entonces, bueno, tiene como antecedentes, o partían en ese momento de tener los antecedentes de que, bueno, muchos cirujanos estaban un poco nerviosos o habían estado un poco nerviosos acerca de la clasificación que les daban a ellos mismos y a sus hospitales con base a la mortalidad que hasta ese entonces se tenía basada en otras clasificaciones o estratificaciones. Entonces, los informes de mortalidad bruta que se les daba, que no estaban ajustados, pues para ellos les daba un poco de nerviosismo, de temor, eran para ellos engañosos esas clasificaciones. Y entonces algunos hospitales y cirujanos un poco penalizados por sus niveles de mortalidad, pues se llevaron a la tarea de hacer una nueva clasificación, básicamente con el objetivo de estar un poco más ajustada a la realidad, ¿no? Evidentemente no se podía traspolar todas aquellas clasificaciones que sabemos que existen en el riesgo cardiovascular de los adultos en cirugía, y con las características de que los congénitos cardíacos, pues obviamente son procedimientos mucho más complejos. El niño puede presentar otras comorbilidades cardiovasculares o no. Y además de que en comparación con las cirugías de adultos, pues las cirugías de congénitos cardíacos pues son muchísimo menos, ¿no? Esto ocasionaba que había una diferencia en cuanto a la validación de la mortalidad de estas escalas, ¿no? Y entonces pues se vio la necesidad de establecer esta nueva herramienta que ajustara esta mortalidad, que le hiciera un poco más parecida a la realidad, o que fuera un espejo más real de la mortalidad. Había que hacerlo de un modo sistemático, evidentemente, para medir no solo los resultados de estos hospitales, sus resultados reales, sino comparar el desempeño contra otros hospitales, tener una herramienta que comparara el desempeño de estas escuelas o estos grupos de cardio. Y por otro lado, también tenían muy claro que necesitaban medir la mejora en la calidad de la atención en los pacientes de cirugía cardíaca. Se tenía ya el antecedente de que en el 2000 existía la clasificación de Aristóteles, utilizando un consenso de alrededor de 50 cirujanos expertos. Ahí quizá fue donde era un consenso, pues básicamente de sus opiniones, y entonces así como se creó
la escala de complejidad básica de Aristóteles, el ABC, y se construyó para 145 procedimientos quirúrgicos que se les dio una clasificación y un puntaje en donde se podía determinar el potencial de mortalidad, de morbilidad y la dificultad técnica de la cirugía. También se creó después de esta, muy poco después, y ya un poco más encaminado a este ajuste de la mortalidad, pues el RAC1 igualmente se hizo en base al consenso de expertos cardiocirujanos y cardiólogos, y en esta se agrupó a los procedimientos en 6 niveles de riesgo, que va creciendo conforme se presenta la mortalidad. Más adelante se perfeccionó utilizando datos empíricos de registros institucionales y una comparación con la mortalidad relacionada con la clasificación de Aristóteles. Y el RAC, pues encontró que tenía la puntuación de Aristóteles cubría un poco más el volumen de todos los casos de cirugía de congénitos cardíacos. Y entonces, con estos antecedentes, se llevó a la tarea y tenían un objetivo, estos autores, de desarrollar un sistema para clasificar estos procedimientos de cirugía cardíaca en congénitos en función a la potencial mortalidad dentro del hospital, ¿no? Y lo hicieron utilizando una base de datos de la Sociedad de Tórax y la Europea de Cardiotórax. Y tenían un objetivo específico de estimar el riesgo relativo de la mortalidad intrahospitalaria específica para el procedimiento mediante un modelo estadístico que tuviera en cuenta la incertidumbre en los procedimientos cuando estos tienen un tamaño de muestra pequeño. Una de las desventajas que tenían las otras clasificaciones es que pues iba perdiendo validez o un poco de objetividad. Aquellos procedimientos, pues obviamente entre más complejos tenían más mortalidad, pero también al ser un número menor de estos casos, pues no era igual tan sensible o tan precisa esta mortalidad estimada, ¿no? El otro objetivo fue estimar la mortalidad específica del procedimiento y se le creó para cada procedimiento una escala, un puntaje que va desde 0.1 hasta 5, ¿no? Y el rango de esta escala se eligió por una coherencia muy parecida usaron como base la metodología de Aristóteles, ¿no? De la clasificación de Aristóteles, y a esta puntuación se le denominó puntuación de la mortalidad para cirugía cardíaca congénita, la Sociedad de Tórax y Europea de Cardiotórax, o simplemente le llaman puntuación STS, que se publicó en el 2009. Esto es para la puntuación de la mortalidad. Y también se agruparon los procedimientos por riesgo de mortalidad similar en un pequeño número de categorías, que eran 5 categorías nada más. Y a esto le llamaron categoría de la mortalidad para cirugía cardíaca congénita o simplemente categoría STS, igualmente publicada en esta misma publicación o este paper. Y en estas categorías proponían que servía más como una variable de estratificación que se podía utilizar para ajustar la combinación de casos al analizar resultados y compararlos con otras instituciones. Entonces, necesitaban también un modelo que sirviera para comparar resultados de mortalidad que tenían en instituciones o en hospitales que tuvieran los mismos casos de complejidad y que fuera más justo esta clasificación o esta comparación, ¿no? ¿Qué utilizaron? Se hizo un riesgo de mortalidad, 148 procedimientos quirúrgicos de cirugía de congénitos cardíacos y utilizaron una base de datos de la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica, que fueron 33.360 cirugías casos en 91 centros, y también del banco de datos de la data de la cirugía cardíaca en congénitos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, en donde pudieron captar 43.934 casos de 57 centros. Esto sumaba
un banco de datos de análisis de 77,294. Con este número de casos, perdón, que fue entre el 2005 y el 2002 y el 2007, o sea, 5 años del análisis pudieron obtener todos estos casos. Y más adelante, en el 2008, hicieron una validación. Entonces hubo un primer análisis, clasificación, y lo pudieron agrupar, y ya posteriormente en el 2007, con un poco menos de casos, 20,000 casos obtenidos de la sociedad de tórax y 7,600 casos de la europea. Y esta diferencia o esta serie de este grupito aparte que hicieron un año después, ya lo compararon con las otras clasificaciones como Aristóteles y RAC1. Entonces, una vez que pudieron hacer tenían claro lo que querían, varios de los procedimientos son en realidad combinaciones de 2 o más procedimientos, y esta era como una ventaja que tenía en relación a los otros estudios. Y, perdón, igual que lo tenía identificados por un panel de expertos de Aristóteles que ayudó un poco a hacer esta clasificación de esta agrupación de procedimientos quirúrgicos, que era lo que no se podía establecer en las otras clasificaciones, en las cuales se le daba un índice o un riesgo solo para un solo procedimiento, pero era evidente que había procedimientos en los cuales se hacían más de un procedimiento quirúrgico, ¿no? El criterio de valoración del estudio fue básicamente la mortalidad intrahospitalaria que se definió como la muerte durante la hospitalización, independientemente de las causas que esta la motivara. Tenían un periodo de 30 días para buscar o acuñarle la mortalidad al proceso quirúrgico, pero básicamente si el niño fallecía dentro de su estancia intrahospitalaria, pues eso se le consideraba como mortalidad. La escala viene en el artículo, es muy larga, son todas las 100 y tantos de procedimientos. Yo lo que traté de hacer aquí es partir la tabla y se las puse tratando de hacer un poco de análisis de estos mismos casos. Entonces, en la columna de la izquierda tenemos los procedimientos, que obviamente algunos son solos, pero algunos, que es una de las ventajas, es una mezcla de varios procedimientos, e igualmente se le da un ranking en la dificultad quirúrgica, se le da un score que es la puntuación de mortalidad, que es la que vimos que va de 0.1 a 5. Entonces, desde la más básica, que es 0.1 para este tipo de procedimientos, cierre CIA, por ejemplo, hasta un poco más complejos y hasta los más complejos, como es la corrección de la transposición, ya sea por un switch arterial o un Rastelli, en donde la puntuación o el score de la puntuación de mortalidad es de 3.2. Y las categorías, que estas solo son 5, y evidentemente de la 1 a la más compleja, que sería el 5. Entonces traté de agarrar unos cuantos procedimientos y hice una nueva tabla ahí para que se pudiera comparar. El objetivo de esto es que vieran la cantidad de procedimientos que se pudieron analizar en relación a la categoría, más que al porcentaje o al score de mortalidad. Y obviamente, pues hay muchísimos más procedimientos más simples en la categoría 1 y quizá en la categoría 2, y muchísimo menos, solo 18 para la categoría 5 y 5 procedimientos para la categoría 4. Entonces, esto era lo que trataba de hacer que fuera un poco más justo. Entonces, y ya en las últimas, en la mortalidad, en el riesgo estimado de mortalidad, vemos que hay 2 columnas básicamente. Cuando esta está ajustada ya, no ajustada, y cuando ya se ajusta. Y se ajusta en relación a las otras comorbilidades u otros sistemas que hacen que el procedimiento se vuelva muchísimo más complejo. Entonces, utilizaron un banco de datos y eso le ayudaba mucho más a ajustar esta mortalidad. Entonces, como vemos, este Rastelli o esta reparación de la transposición de grandes vasos, cuando tiene una mortalidad estimada de 27.8 y baja a 18.9 cuando ya está ajustada
esta mortalidad. Esto es lo que hace que sea un poco más justa, o que trataron de hacer como con más, más válida, más objetiva esta tabla, ¿no? Y entonces, en resumen, tuvieron 77.294 casos, de los cuales fallecieron 3.308 casos, que representaron el 4.3% de todas las cirugías. Y uno de los datos interesantes es que 71 procedimientos se repetían más de 200 veces, ¿no? Por lo menos 200 veces estaban repetidos esos procedimientos. Y ese grupo de pacientes, de esos 71 procedimientos, representan el 94% de los 77,000, y el 91% de estos 71 procedimientos representan el 91% de los 4.3 muertes. Quiere decir que obviamente estos pacientes que más procedimientos se pudieron analizar, pues eran los que representaban mayor porcentaje de mortalidad. Y en la tabla de abajo ya está la tabla que proponían ellos, que es las 5 clasificaciones, el score, que va de punto 1 hasta punto 5, son 29 puntuaciones, van clasificadas de menor riesgo de mortalidad a mayor riesgo de mortalidad. Ponemos aquí abajo, punto 8 para la clasificación 1, 2.6, 5, 9, 9 y 23.1% de mortalidad para los procedimientos que se puedan agrupar en la categoría número 5, ¿no? Entonces, la valoración del puntaje va de punto 1 a 5, y las 5 grupos o etiquetas o categorías que va del 1 al 5, evidentemente entre más alto sea el puntaje, pues el riesgo de mortalidad es mayor. En el grupo pequeño que analizaron después, que vimos que después ya lo validaron o lo compararon con el RAC y con el Aristóteles, en este analizaron un índice de concordancia, cuál es la relación que había entre el presentar el evento, o sea, o la cirugía, y la concordancia con la mortalidad. Igual analizaron el score del STS, las categorías, las 5 categorías del STS contra el RAC, las categorías del RAC y el score de Aristóteles. Y en esto solo pudieron validar que eran muy parecidos, este índice, o sea que había una muy buena correlación o una buena concordancia entre la categoría y el índice de la mortalidad. Pero cuando el paciente tenía las covariantes, o sea, cuando analizaban ya con todas estas variables que ayudaban a hacer más específico la mortalidad, pues igual aumentó esta concordancia, pero para todas las clasificaciones. O sea que es bien importante utilizar estas covariantes que ayudan a hacer más sensible estas tablas, ¿no? Evidentemente siguen estando muy parejas, pero aumentaron su concordancia una vez que estas fueron analizadas con más variables, con otros factores, y no solo la clasificación de la complejidad quirúrgica. Entonces, como conclusión, tuvieron ellos que se necesitaba hacer más investigaciones para determinar cuál era la mejor forma de ajustar estos factores de riesgo específico. Y a pesar de la gran base de datos, como vimos, de donde tomaron ellos todos estos datos, pues evidentemente todavía hay muy pocos procedimientos complejos, y por lo tanto ellos creen que puede haber todavía un margen de error para estos procedimientos más complejos y que son menos procedimientos. Pero quedaron claros con que con este análisis o con este estudio se pudo desarrollar una nueva herramienta, que es la que ellos proponían en ese entonces, para agrupar los procedimientos con un riesgo de mortalidad intraoperatorio. La ventaja en general es que sí, el número de casos de los bancos de datos que tuvieron, sí les ayudó para que tuviera una gran validez. Y la otra ventaja es que con esta herramienta ellos proponen que se pueda hacer comparación entre instituciones que tengan las mismas condiciones de complejidad quirúrgica o de tipo de pacientes, y que con esta herramienta se va a poder analizar mucho mejor estos grupos interhospitalarios. Yo creo que seguimos al otro artículo. Este es años después, es del 2015,
y es una publicación brasileña en el cual básicamente compara esta escala propuesta, la STS, contra el RAC y contra el Aristóteles. Es brasileño, desde el 2015. Revisión, sus primeras antecedentes, pues obviamente se refieren a este artículo que acabamos de mencionar y refieren que con el objetivo de mejorar la calidad de la atención al paciente, o sea, que ellos puedan medir la calidad de la atención del paciente, estas sociedades, la Sociedad de Cirujanos de Tórax, la europea y la de Cardiopediátrica Europea, pues establecen este puntaje de mortalidad, ¿no? Que se publicó en el 2008, ¿no? Y igualmente refieren esta validación que se realiza con menos casos, pero un año después, comparándola con RAC y con Aristóteles. Que eso, evidentemente, esa validez le dio gran popularidad. La puntuación de la mortalidad del STS representa una evaluación de los modelos de estratificación anteriores que eran altamente subjetivos, criticaban mucho el punto de esta subjetividad que se había, como fueron construidas estas otras tablas, Aristóteles y RAC, y esta nueva puntuación estratificaba la mortalidad de acuerdo con datos reales para cada procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, en esta publicación tenían como objetivo verificar si esta estratificación de los métodos de complejidad para la cirugía cardíaca en congénitos que estaban actualmente disponibles para ese entonces, que era el RAC, el Aristóteles y el nuevo STS, pues se ajustaban al centro o al hospital donde estaban y determinaban y saber cuál de estos tres métodos discriminaba mejor la mortalidad hospitalaria. Eran sus dos objetivos principales. Hicieron una revisión retrospectiva, solo fueron 360 casos de pacientes en cirugía de congénitos cardíacos entre el 2007 y el 2012, cirugías tanto paliativas como correctivas definitivas. Aquí incluían pacientes que tenían alguna disfunción hemodinámica, respiratoria, renal, cualquier otra de estas, si estaban incluidos. Y el punto a determinar era la mortalidad contra el alta a su casa, ¿no? El alta hospitalaria. Las variables independientes, pues la categoría de la estratificación de los métodos de la complejidad, o sea, clasificar todos estos análisis de estos casos retrospectivos. Todos los casos los sometieron, los 360 casos los sometieron a las tres evaluaciones o clasificaciones, STS, Aristóteles y RAC. Y la variable dependiente, pues fue obviamente la mortalidad hospitalaria de cualquier caso. Entonces aquí tenemos los 360 casos, sus variables demográficas y cómo estaban distribuidas. Son los mismos 360 casos, cómo se distribuyeron por categorías según el RAC, según el STAT y según el ABC, ¿no? Como vemos, no son parecidos porque no son parecidas las clasificaciones a priori de cada una de estas escalas, pero los trataron de comparar, ¿no? Ajá. Ese güey. Y luego el otro punto que ellos pudieron separar es que trataron de clasificar las cirugías y los procedimientos con base a la mayor cantidad de procedimientos. Entonces hicieron dos grupos. Cuando había muchos más procedimientos, más de 10 procedimientos, que fue en el 77.7 de los casos, y cuando tenían menos de 10 casos, que era solo el 22.3%, ¿no? La mortalidad hospitalaria para el primero de los casos, muy parecido al STS, es 6.69 y 32 casos, o sea, pues obviamente los casos que menos tenían eran los casos más complejos y quizá por eso eran los casos que tienen una mortalidad más alta. Pero básicamente esta tabla la hicieron, o refieren que la hicieron, para que con esta comparación y esta escala pudieran ellos hacer una evaluación interhospitalaria, entre varios grupos quirúrgicos o entre varios hospitales que se pudieran comparar, ¿no? Estos son igual las clasificaciones, los mismos 360 casos clasificados en RAC con sus categorías, en STS y en Aristóteles, ¿no? La mortalidad y los que se fueron de alta y el número de casos, es solo la descripción. Y cuando se analizaba
los resultados, entonces el área bajo la curva, pues obviamente estaban todos alejados de los falsos positivos, todos tenían una buena área bajo la curva que se podría comparar y entre ellos mismos fue muy parecida, por lo tanto pudieron determinar tenían una gran validez las tres y que tenían evidentemente las tres una gran porcentaje de validez para determinar la mortalidad o los resultados de mortalidad, ¿no? Con un buen intervalo de confianza todos. Y si vemos, todos son muy parecidos el área bajo la curva, ¿no? Pocos casos, quizás le quita un poco de validez, ¿no? Y como conclusión, ellos refieren que los métodos de estratificación son herramientas útiles para orientar la mejoría en la atención de las cardiopatías congénitas. Es una buena regla, una buena termómetro. Los tres modelos refieren que de estratificación actualmente disponibles son útiles, incluso con diferentes tasas de mortalidad entre las categorías propuestas, como ya vimos, sí cambia un poco la mortalidad, y con una capacidad discriminatoria similar para el resultado de la mortalidad hospitalaria. Por lo tanto, no fue posible determinar cuál de estas tres escalas era mejor para determinar la mortalidad hospitalaria secundaria a la cirugía cardíaca. Y aquí les voy a poner este. Hey, you're with Medicine, right? What? Yeah, how did you know that? You got one of those plastic tube things around your neck. Medicine dudes love those. Stethoscopes? I want to operate on this guy. Okay. Is it safe? I don't know, you're the surgeon. My attending said you have to clear him, so do that. Please. Does he take insulin? Probably. I mean, a lot of people do, right? Does that matter? Yes. So I can't operate on him? No! Dude, I need several pieces of information on him first. He's never had surgery before, and he consented to this surgery. Okay. Oh my god, that's all you know about him, isn't it? And his name is Mr. Jans. That paper says Jones. Yes. Your note literally says, surgery tomorrow if medicine lets me. Please, can I do surgery? Give me a second. Oh, so he is on insulin and has an AKI. Is that bad? It increases his risk. His 30-day mortality rate or MI risk is 10%. So I can do it? Well, you need to consider the risks. I can't tell you what to do, but I can say there is a risk. Nice! Hey, the medicine dude said we could cut him open. Cleared for surgery. No. Es un chiste nada más para los cirujanos que muchas veces sus ganas de operar esta iniciativa por seguir haciendo casos, pues obviamente hacen a un lado un poco estos riesgos, este análisis de riesgos, que como lo hemos visto en otras sesiones y sin hacer polémica más, pues tratan de no hacer tanta importancia a estas clasificaciones que están validadas, que nos sirven y nos orientan, no solo para saber el pronóstico de nuestro paciente, sino como ya estuvimos viendo ahí, pues nos sirven para medir la calidad de la atención, ¿no? Y bueno, ya por último, nada más para dejar en la mesa los temas de debates y el análisis de todos los participantes que estamos ahorita, de todos los grupos quirúrgicos, se utilizan entre estos el análisis de mortalidad para determinar, para tomar decisiones quirúrgicas, qué paciente metemos, qué paciente no metemos, si han utilizado esta estratificación de STS, cómo se evalúa el perfil quirúrgico de pronóstico para discernir entre dos pacientes que deben entrar a cirugía. En cuanto a los recursos de nuestros hospitales, pues a veces tendremos que tomar decisiones y si estas estratificaciones ayudan a tomar la decisión o no. Y quizá tomamos en cuenta algunas otras características o variables para elegir el paciente que vamos a meter al caso en el día. Y cómo se evalúa o compara el servicio de la cirugía cardiovascular entre sí mismo en su evolución y con otros centros. Entonces le dejo la palabra a Charlie. Muchas gracias, Quique. No, bueno, pues la verdad es que es un tema bastante interesante y muchísimas gracias. Excelente presentación. Mal chiste, pero excelente presentación. Bueno, pues comentarios, preguntas, comentarios más bien. Pablo, adelante. Acá les acabo de copiar en la ventana de
del chat la comparación de la mortalidad yo trabajo en Texas Children, soy anestesista, como Enrique me presentó, y es algo muy común en Estados Unidos que los centros grandes reporten en base al STS, a la Sociedad Torácica Americana, la mortalidad en las distintas categorías, y se comparen contra el promedio de la sociedad, como reportan todos los otros centros. Hay un score acá muy grande que es de la US News. Los de general son una basura, güey. Perdón, adelante. Y bueno, en eso en una de las cosas que se basan en rankear los hospitales y los programas son en la mortalidad que tienen, dependiendo del tipo de cirugía que tengan. Y hay aspectos que ayudan a comparar los programas, porque no es un hospital como el nuestro que hace mucha asistencia ventricular, trasplante, Norwood, switches, o sea, pacientes de alta complejidad, como compara con un programa de menor complejidad, ¿no? Que eso es lo difícil. En el programa este de Brasil es interesante que ellos tienen un buen pronóstico y buen volumen en cirugías simples. En las complejas, obviamente tienen poco volumen y alta mortalidad, que es algo que se está ya descrito, ¿no? Que a menor volumen muy difícil mantener la misma calidad de tratamiento. Y yo no sé cómo trabajan ustedes en México, pero una cosa interesante desde el punto de vista regional es organizarse y referir, quizá algunos programas puedan hacer algún tipo de cirugías y referir a otros centros, ¿no? A ciudades grandes, ¿no? Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, en fin, digo, eso yo no, lo tienen que saber ustedes, ¿no? Pero nosotros acá en Texas lo vemos, ¿no? Nosotros y el centro de Dallas, y hay un centro en Austin que más o menos hacemos lo de mayor complejidad, y hay otros centros de otras ciudades que hacen menor complejidad, y cuando tienen pacientes que son relativamente complejos lo envían a nuestro centro, ¿no? De acuerdo, Pablo. Muy bien. Está súper interesante esa página, la estoy viendo y realmente, wow, doctor, muchas gracias por compartirlo. Creo que también nos motiva mucho ver esta página para que también nosotros podamos hacer nuestra propia estadística. Si bien en algunos centros, como bien lo dice, pues tenemos un poco de cirugía cardiovascular, pero es muy interesante aquí cómo van presentando estas gráficas. Muchas gracias por compartirlo. Yo creo que esas gráficas tienen como dos ramas. Tiene una rama médica estadística, ¿no? de lo que se hace con el pronóstico en sí, y otro es una herramienta de marketing también, ¿no? O sea que acá los centros reportan sus pronósticos y quedan disponibles, y nosotros tenemos cierto grupo de gente que viene al hospital porque en Google hizo menor mortalidad en Norwood, y vienen a nacer los niños al Hospital de la Mujer que está anexo al nuestro, ¿no? O sea que yo creo que, en fin, dependiendo del tamaño del hospital que tengan ustedes, lo pueden usar de dos maneras, un poco para mejorar ustedes mismos, para compararse entre ustedes, para compararse con el global, y un poco para atraer pacientes, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Sí, yo creo que, digo, una de las situaciones que vivimos en nuestro país y que desafortunadamente no se ha podido resolver al 100% aún después de muchos intentos, ha sido precisamente hacer una buena base de datos nacional. Desafortunadamente todavía existen ahí situaciones que han impedido entonces ahora sí hacer un reporte específico, no nada más de mortalidad, sino muchas veces del número de casos, de las complicaciones ya muy específicas, y por supuesto de cuáles son los resultados a largo plazo para poder entonces, sí, como comentan, tener un diagnóstico situacional y poder definir entonces sí muchas situaciones. No nada más, sabemos que tenemos problemas en algunos momentos con los recursos económicos, etcétera, en los que nosotros podríamos poder poner en la mesa hacia dónde ir con nuestros pacientes. Pero sí, definitivamente creo que nuestra falta aún de esa base de datos nacional, o incluso incorporarlas a las bases de datos internacionales, han generado esta situación. En algún momento se intentó,
hace alrededor de 5 años. Pues afortunadamente no tuvimos éxito, pero creo que es una parte fundamental para poder saber nuestro diagnóstico situacional y posteriormente saber qué medidas se podrían tomar. Adelante, Pablo, otra vez. No te Para escuchamos. culminar, sí, estaba con el micrófono apagado. Por último, yo creo que a los efectos de los pacientes, cuando ustedes, en especial los cirujanos, ¿no? Cuando ustedes van a consentir para una cirugía, es importante que ustedes tengan las cifras de su propio centro, su propia casuística. O sea, si yo voy a operar una CIA, tengo 0 mortalidad o tengo un 1%, o esta es mi morbilidad. Y eso acá en Estados Unidos a veces es muy directo el cirujano cuando encara a la familia y al paciente. Bueno, el paciente en general son niños pequeños, ¿no? Pero le dicen, bueno, si usted va a hacer una reparación de una hipoplasia ventricular izquierdo, tiene una mortalidad en el Norwood de tanto, una mortalidad interestadio de tanto, eventualmente si llega al Glenn de tanto, y el Fontan, ¿no? Para que la gente, los pacientes y la familia tenga bien claro la realidad, ¿no? Que hay una morbimortalidad prolongada, ¿no? Que es un paciente que va a sobrevivir, tiene chance de sobrevivir, pero que va a requerir cuidados médicos, en fin, que es un compromiso para la familia, ¿no? Sí, de acuerdo. En cuándo abordar o una decisión del punto de vista de medicina pública cuando hay estos recursos como en Latinoamérica, ¿no? Qué situaciones se pueden abordar y qué situaciones no se deberían abordar, ¿no? De acuerdo. Sí, yo creo que al final de cuentas sí existe, o sea, esa situación en cada institución existe. Por ejemplo, en el Hospital Infantil de México nosotros tenemos realmente nuestra casuística, sabemos cuáles son los pacientes que tenemos un excelente pronóstico, cuáles son aquellos pacientes que definitivamente podemos batallar un poco, algunos pacientes definitivamente que dejamos fuera de tratamiento, como es el caso específico del VI hipoplásico en algunas de sus situaciones. Creo que eso lo tenemos, pero yo creo que lo que también hace falta es ese reporte interinstitucional, ¿de acuerdo? Para saber realmente cuál es la situación y el comparativo de estos casos. Definitivamente, por ejemplo, lo que tú comentabas acerca de las referencias existen, o sea, los centros que probablemente no tengan un volumen suficiente de pacientes son pacientes que son enviados a nuestro hospital, al Instituto Nacional de Pediatría, al Instituto Nacional de Cardiología, incluso Centro Médico, La Raza, etcétera. Entonces, esa parte existe. Sin embargo, nuevamente, sí tenemos que, bueno, a mi punto de vista sería ideal tener una base de datos nacional o incorporarnos a una base de datos como la de DSTS para poder realmente tener datos ya más específicos, hacer un comparativo y de acuerdo también a una situación en base a nuestra situación poblacional y económica. Alguna vez platicaba yo con Milena, amiga de Pasos que está en Colombia, es mucho más fácil comparar probablemente los resultados que nosotros tenemos por cuestiones de infraestructura y de tipo de población con Sudamérica o Centroamérica, que incluso, por ejemplo, compararlas con ustedes, ¿no? Que en cuanto a la infraestructura eso puede cambiar, ¿no? Majo, adelante. Sí, es verdad que pues a lo mejor como cada quien su centro tiene un poco sus datos, pero no a nivel nacional. Ese es uno de los problemas. Y la segunda, creo que digamos que los centros grandes como la Ciudad de México, Monterrey, algunos de Guadalajara, tienen bastante protocolizados sus casos y te puedo hablar de mi hospital que estamos empezando a protocolizar un poco, pues la verdad estamos trabajando para ir mejorando, pero sí estábamos muy rezagados en ese aspecto, o el cirujano pues decía se va a operar y todos decían sí, está bien, ¿no? Entonces no había sesionar los casos con el intensivista, con el anestesiólogo, ver el pronóstico, realmente le estamos ayudando o lo quieres meter nada más para hacer tu curva de aprendizaje en un procedimiento que probablemente no conoces. Pero el otro factor es, por ejemplo, como decía el doctor, mandarlo a un centro que tenga la capacidad para hacerlo, pues tampoco hay cupo, ¿no? También estamos muy saturados y necesitamos ver la forma de cómo esos centros, que no solo la Ciudad de México, bueno, ya para donde estoy yo, Monterrey, ya me queda o sea, los pacientes es muy complicado que vayan, pero que se pueda empezar a hacer en estos pequeños centros un poco más de solo CIA, CIB,
¿no? El faló también se mete bastante y son niños grandes, llegan tener su complejidad, pero poder sesionar adecuadamente y que se pueda, ya sea no sé, parte que los que están en el DF, no sé, a veces vengan o, no sé, también es un problema de egos y los cirujanos, no, entre ellos pues, más bien. Entonces pedir ayuda a veces cuesta trabajo, entonces en estas sesiones podemos pedir ayuda sin tener un conflicto de ego, pero que se pueda sesionar sobre todo más esos casos, ¿no? Hoy le ¿Puedo están opinar? tirando mucho a los cirujanos. Carlitos, adelante. Oye, ¿puedo opinar acerca de lo que dijo Majo ahorita, que creo que es súper importante? Dale, Manu. Sí, yo creo que es una cuestión cultural que ha ido cambiando ahorita a lo largo de los tiempos, ¿no? O sea, digo, sí, definitivamente coincido totalmente en el comentario de que estábamos muy limitados en una situación donde faltaba la experiencia, la apertura, la comunicación efectiva, la disminución de la egolatría, ¿no? Pero ahorita con las nuevas generaciones que estamos viendo, creo que se está viendo ya un poquito más de apertura de ese lado, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar a hacer equipos más grandes. Y también por ello es importante que aprendamos cómo a sesionar, pues, y meter esa cultura de la sesión. O sea, si tú formas a tus residentes de una forma en la que ellos crecieron sesionando y todo esto, van a ir promoviéndolo a donde lleguen. Y pues justamente yo creo que la plática hoy de pasos, de steps, es muy importante porque también de pronto saber la parte de los riesgos quirúrgicos, saber hacia dónde vamos, que todos vayamos hacia el mismo lugar, porque definitivamente cuando sale el paciente de quirófano no, pues es culpa del intensivista, no, es culpa del cirujano, no, es todo esto, ¿no? Entonces, no hay mejor manera de ver todo esto que sea lo objetivo y lo científico. Entonces, yo creo que es un paso muy adelante lo que vimos hoy para que podamos hacer esto. Entonces, yo creo que formalizar estas sesiones pronósticas va a ser muy importante, agarrar esta cultura y pues que esto se vaya contagiando en todo el país y que pronto podamos hacer algo como lo que nos menciona el doctor en Texas Children o algo así, pues que esa sea nuestra meta, ¿no? De acuerdo, Manu. Carlitos, perdóname, adelante. Bueno, no, yo creo que es seguir en la misma tónica, pues prácticamente en el grupo, pues nosotros sí, si bien se hace la clasificación, porque pues tanto en la parte del INP como en Cardias reportamos a IKIC, tanto en RAC como en STS, generalmente lo hacemos a posteriori la clasificación y creo que definitivamente es algo de lo que hablaba Manuel, que es algo que tiene que definitivamente ir cambiando. Algo que sí nos fuerza, obviamente, la cuestión económica y es algo que, digamos, que nos forzó a hacer algo de manera buena, fue que muchas veces teníamos o tenemos que calcular esta probabilidad de complicaciones o el tipo de complejidad de la cirugía o del paciente para, por ejemplo, guardar cupos en la terapia intensiva, que creo que es algo igual de lo que estaba mencionando Manuel. Es decir, por ejemplo, no meter un rack 5 en viernes o en jueves, porque sabemos que el fin de semana se complica el personal, digamos, por ejemplo, que creo que es algo que si bien viene parte de esta teoría, es algo perfectamente aterrizable a todos, es algo que nos pasa a todos. Hacer los casos de mayor complejidad probablemente lunes o martes, según la necesidad institucional, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos de hacer en muchos de los casos. O por ejemplo, individualizar y hacer o hacer una derivación entre instituciones, donde no está mal decir, o sea, mi centro hará, por ejemplo, decir, no sé, en Puebla hacemos RAC 1, 2, 3, el 4 y el 5 los mandamos a la Ciudad de México, a cualquiera de las instituciones más grandes, y no está mal decir eso, o sea, debería de ser parte del orden que tendríamos que tener y de la colaboración que tenemos que tener en sistemas de salud que no tenemos la capacidad para
hacer toda la complejidad en todos los centros. Creo que eso es algo muy importante. Otra cosa es ser sinceros, es decir, reportar de manera sincera nuestras estadísticas, porque definitivamente para que pase exactamente como mencionaba Pablo en Brasil. En este centro solo se hacen racks 1, 2, y cuando meten un 5 les va muy mal. Entonces, es decir, ¿por qué nos va mal? Porque la mortalidad está por arriba de la marca del resto de centros que tienen la misma capacidad que nosotros. Creo que son puntos que uno debe de poner la humildad de por medio y decir, nos está pasando esto porque nos falta este equipo, porque nos falta la capacitación, porque nos falta una curva de aprendizaje, etcétera. Y creo que son decisiones que se deben de tomar basados en eso, en los números fríos de nuestro trabajo. De acuerdo. Gracias. Quique, adelante. Sí, bueno, parte del origen de esta sesión del día de hoy, cuando estábamos analizando el tema que iba yo a proponer, que fue se originó básicamente porque en otras sesiones he escuchado esta iniciativa de vamos a operar porque es apasionante la cirugía, porque es un caso bien interesante, bien complejo. El punto es, y ahora que estuve haciendo la revisión, bueno, están tratando de mejorar la clasificación cuando nosotros no hemos llegado al nivel en el que apenas estamos usando la clasificación. Y lo que dije a lo último es, yo tengo solo un oxigenador, ¿cómo elijo a quién se lo doy? Al que tiene más probabilidades de sobrevivir, o a este caso que me llegó, que es muy apasionante, muy complejo, que casi no lo hago y entonces si se muere no lo voy a hacer. Esa es la parte en la que estamos apenas inmersos. Y la parte de cómo podemos evaluar hasta en un mismo grupo varios cirujanos, para así poder clasificar. El cirujano A es experto y tiene una mortalidad mínima en C y B y en Fallot, contra el cirujano B, que es especialista en este tipo de cirugías, y que sean no solo de una manera subjetiva, sino que tengan esta base de los datos, su mortalidad lo avalan, ¿no? Entonces, tenemos que caminar todavía mucho hacia esta utilización de las clasificaciones, como dijo Carlos, con toda honestidad y fluidez, ¿no? Que se haga ya de manera pues, cotidiana, ¿no? Sí, que el doctor Bolio nos escribe por aquí algunos puntos importantes que yo también estoy de acuerdo. O sea, a final de cuentas es una clasificación que nos habla acerca del riesgo que tiene un paciente, pero todo va en función también de la elección y de la preparación del equipo en general, ¿verdad? Porque puede ser el cirujano experto en Norwood, ¿no? Y que ha hecho 100 Norwoods en otra institución, pero a lo mejor llega y en ese momento perfusión o el mismo cuidado intensivo posoperatorio o anestesia, etcétera, no tiene la experiencia necesaria. Entonces, estamos hablando a final de cuentas como del grupo en general, ¿no? Que yo creo que a final de cuentas, sí, nuevamente, o sea, y se lo digo en mi hospital, llega un niño con una transposición de grandes arterias y sabemos que el doctor Bolio es experto en transposición de grandes arterias, él es el que opera esos casos y tratamos a final de cuentas de llevar siempre como una secuencia, ¿no? Y siempre que nosotros tenemos estas cirugías, le decimos a Manuel, oye Manuel, a ver, tienes que estar tú pendiente del niño cuando salga, porque este es un caso que necesita que esté el experto. Entonces, pero donde sí estoy completamente de acuerdo, lo que comentaba Majo, protocolizarlo de repente o plasmarlo para poderlo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Realmente es muy difícil la pregunta, por lo pronto nosotros en el hospital decirte si RACS, si la STS o Aristóteles, ¿cuál utilizamos? Probablemente estamos utilizando RACS, pero sin alguna, no sé, sin tener alguna repercusión asociada a qué clasificación estamos utilizando, ¿de acuerdo? Pablo, adelante. No, como un poco el corolario de lo que estabas comentando. La decisión es obviamente del centro de corazón, o sea, no es la decisión del cirujano, del cardiólogo. Lo que nosotros hacemos los lunes, se presentan los casos de la semana, en lo cual ahora es todo Zoom, antes era de presencia, ¿no? Bueno, pero en suma hay uno de los fellows que va a presentar caso por caso y ahí van participando
todos, ¿no? Los cardiólogos, los cirujanos, obviamente que hay un cirujano asignado a la cirugía, y ahí se discute un poco si es mejor un encare quirúrgico o si es posible una intervención percutánea, por ejemplo, si es una CIA o una válvula pulmonar, en fin, en situaciones que puede ser debatido, si puede ser una fístula sistémico pulmonar o es mejor poner un stent de ductus, en fin, a eso se discute de una manera colegial, digamos, ¿no? Y después lo otro que comenzaban es con los cirujanos, ¿no? Los cirujanos, también los anestesistas, cualquier profesión, ¿no? Hay gente que tiene menor experiencia y la experiencia tiene que ir desarrollándose con el tiempo, ¿no? Y obviamente un cirujano recién formado no va a hacer cirugías de alta complejidad, ¿no? Y cada centro tiene que tener el volumen adecuado para probar cirujanos y exponerlos primero a la cirugía de menor complejidad y de ahí irse desarrollando a las de complejidad intermedia y mayor. Y yo no tengo muy claro cómo lo hacen en mi centro, pero sé que los cirujanos jóvenes no están haciendo los Norgus ni las transposiciones, ni los neonatos, ¿no? Empiezan haciendo la CIB, como decían ustedes, la CIA y las tetralogías, ¿no? Y a partir de ahí se van formando, ¿no? Y eso creo que, por eso es importante el volumen, tener un buen mentor, en fin, que no, pensar, yo creo que el paradigma es no pensar en nosotros como médicos, es pensar en el paciente, ¿no? Y centrar el paciente, qué es lo mejor para este paciente, ¿no? Que lo opere fulano de tal, que sea tal el anestesista, que se opere, como decía usted, un lunes o un viernes, la calidad de asistencia varía en el centro, en fin, cada cosa es muy particular de cada centro, ¿no? Ustedes pueden mantener la calidad de asistencia todos los días de la semana. En fin, digo, eso es... cada centro tiene que saber sus limitaciones y qué es lo que puede hacer, pero creo que orientándose al revés, ¿no? Pensar qué es lo mejor para el paciente, ¿no? De acuerdo. Sí, que también existe, digo, yo sé que a lo mejor ese es el tema o el meollo muchas veces de crítica para el cirujano, ¿no? No en el mal sentido, por supuesto, pero esa famosa curva de aprendizaje quirúrgico, ¿no? Porque a final de cuentas es lo frecuente en nuestro país. Por ejemplo, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. ¿Cuántos síndromes de ventrículo izquierdo hipoplásico llegan a cada centro nuestro? Y podemos hablar de que tenemos una mortalidad del 100%, porque si llegó uno en todo el año y se murió, pues al final de cuentas no existe la exposición, a final de cuentas, a esta situación. Y en algún momento va a llegar una curva de aprendizaje, ¿no? Que en el que se tiene que empezar a trabajar con estos casos, por supuesto, de la manera más ética, de la manera más responsable y con el grupo al 100% convencido de que a final de cuentas, en algún momento de la historia del centro, se va a tener que realizar algún tipo de cirugía de este tipo para entonces sí empezar a tener esa experiencia, ¿no? Majo, adelante. Bueno, el segundo punto también es el diagnóstico prenatal, ¿no? Muchas veces nos llegan pacientes que probablemente si nos hubieran llegado recién nacidos, hubieran tenido otro pronóstico, que nos llegan ya al mes de vida, pues en unas condiciones, la verdad, un poco, pues, malas para el procedimiento quirúrgico y entonces también deberíamos de protocolizar adecuadamente que el ginecólogo, el centro materno-infantil, pues canalice adecuadamente estos niños que vienen con malformaciones congénitas y no quieran esperar a ver cómo nace y sí, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en Puebla está el Hospital de la Mujer y al lado está el Hospital General del Sur, que antes no operaban nada de cardio, ¿no? Entonces, en vez de mandarlo al niño poblano, que en teoría era donde se estaban operando, pues los operaba alguien de adultos, Okay. ¿no? Entonces, pues su mortalidad estaba muy elevada porque no tenía el conocimiento adecuado. Entonces dejaron de operar, lo mandaban todo a México y entonces tenemos, digamos, malos números, pero por malas decisiones, ¿no? Entonces, pues intentar canalizar previo al nacimiento cuáles son, sobre todo las mucho más complejas, ¿no? Justo por eso también recalcar ese tema del equipo quirúrgico, el equipo de cardio, ¿no? De cuentas, no nada más estamos hablando de un integrante del, sino es todo el grupo, ¿no? La doctora Luz Helena y el doctor Bolio hacen mucho énfasis también en las sesiones médico-quirúrgicas. Acá en México también hacemos igual, también los lunes, nos juntamos vía Zoom, cardiología, cirugía, hemodinámica, perfusión, ¿no? De repente a lo mejor así haría falta un poco de
de integrar más a algunos otros servicios que pudieran involucrarse directamente en la toma de decisiones y, como dice, la participación en general, ¿no? Porque creo que el intensivista debe saber a qué se va a enfrentar después de una cirugía en las condiciones y características de cada centro, ¿no? Que eso, creo que eso también es muy importante. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pablo, adelante. No escuchamos, tu micro está cerrado. Sí, disculpen. No, para reafirmar el comentario de la medicina fetal, de la imagenología fetal, uno de los aspectos que yo vine de Cleveland a Houston en el 2008 y en ese momento se estaba empezando a construir el Hospital de la Mujer, el cual está conectado con el Hospital de Niños, ¿no? Es parte de nuestro mismo sistema médico. Y se transformó en un hospital de maternidad de alto riesgo, ¿no? Y nosotros muchas veces la coordinación es previo al parto, ¿no? Ya se sabe que van a ser un niño hipoplásico y que tiene un tabique restrictivo. Y bueno, la sala de hemodinamia, se coordina la cesárea a las 7:30 de la mañana y a las 8:30 el niño ya está en hemodinamia. Y se hace la cestostomía y se va a la terapia intensiva y se opera el nódulo a la semana, digamos, ¿no? O sea que, y si tiene que hacer el diagnóstico se hace postnatal, el paciente va a estar severamente hipóxico, acidótico y va a llegar en otras condiciones, ¿no? Yo creo que obviamente que hay que tener los recursos para poder hacer así, pero organizarse un poco y la medicina prenatal es fundamental para mejorar el pronóstico, ¿no? Cuanto antes se sepa, antes se puede preparar para esto, ¿no? De acuerdo. Sí, por ejemplo, en México, en los centros grandes, a final de cuentas, nuevamente el Instituto Nacional de Pediatría, Cardiología y nosotros, no hay maternidad, ¿no? Entonces, nuestros pacientes son referidos y pocos diagnósticos prenatales tenemos. Eso también es una acción. Ahorita el Instituto Nacional de Perinatología ya cuenta con un coreografista perinatal, que es la maternidad más grande, digámoslo, en México, y ya iniciaron con la escuela de ecofetal. Entonces, sé que hay muchos otros, pero creo que es un buen punto ahí como para tomar en cuenta. Ya ha habido algunos casos, ya han nacido pacientes en nuestro hospital programados, pero creo que definitivamente esa cultura, como bien lo comentan ustedes, sí es básica y importante para el pronóstico, sobre todo de aquellos casos complejos, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Enrique, ¿algo que quieras concluir? No, pues yo espero, como uno de los objetivos que teníamos de estas reuniones, es no solo hacer revisión, sino hacer hacia adelante estas propuestas de registro de casos, de hablar un banco de datos sistemático, obviamente, bien diseñado, que nos pueda ayudar a hacer una retroalimentación y empezar de cero, porque creo que estamos en cero sobre el registro interinstitucional de los casos. Y aquí hay gente de muchas instituciones y podríamos determinarlo, yo creo, al menos aquí en la Ciudad de México, 3, 4 centros. Majo y Roger, que está ahí en Puebla, que está cerca, los de Monterrey. Yo creo que se podría empezar a hacer algo que yo sé que es difícil empezar, pero una vez que empecemos se puede llevar a cabo. De acuerdo. Digo, con respecto a ese punto, nosotros diseñamos en el hospital infantil, yo sé que creo que también Cardias lo tiene, pero bueno, a final de cuentas, en el hospital infantil nosotros diseñamos una base de datos para precisamente llevar este registro. Tenemos ya alrededor de 5 años registrándolo, entonces suena bastante interesante lo que tú comentas, ¿no? Probablemente esto lo podríamos hacer con los centros que están ahora. Hay algunos que van a egresar, pero tenemos por ejemplo, Guadalajara, Gus en La Paz, Mérida con Oscar, con Roger y Majo en Puebla. Entonces podríamos hacer por lo pronto ahorita ya algo interinstitucional acerca del registro, como bien lo comentas. Y bueno, pues empezar a ver casos y empezar a ver cuáles son la experiencia que nosotros tenemos, sobre todo para mejoras, ¿no? Y yo creo que sería también interesante que por qué no saliera de aquí, o sea, yo creo que todos los centros llevamos un registro. En todos los centros existe o algún registro, bien sea RAC,
que es creo que el que más utilizamos en México, o STS. Y podríamos hacer algo muy similar a este artículo, al último artículo que presentó Enrique. Una comparación entre centros de mortalidades entre RAC o STS, que es lo que más se tiene. De acuerdo. Sí, la verdad es que suena bastante interesante. Charlie, un comentario. Adelante, Rosenberg. Hay ya un registro elaborado y no desarrollado desde el Ignacio Chávez por el doctor Cervantes hace un par de años, cuando empezaron estos temas de la regionalización de la cirugía cardíaca pediátrica, que por una u otra razón no se ha consolidado como debe, y que a fin de cuentas la iniciativa está, la plataforma está, solamente que no se utiliza, ¿no? Yo creo que parte mucho de esa batalla tradicional y a lo largo de los años de los egos interhospitalarios, y yo creo que por ahí deberíamos empezar, ¿verdad? Por la parte de reconocer nuestros logros, nuestras limitaciones, y a fin de cuentas, como decía hace un ratito, con toda la humildad y la sinceridad posible, es decir, bueno, yo participo, esta es mi participación y ya, y a lo mejor no es necesario hacer algo de cero, simplemente retomar con la seriedad que amerita el caso, y podemos hacer un primer registro nacional como tal de cirugía cardíaca pediátrica, ¿no? Retomando también nada más el comentario del doctor Bolio, escrito hace un ratito, pues sí, el riesgo es del equipo completo, ¿verdad? Desafortunadamente, en ocasiones tenemos fallas en alguno de los componentes del mismo, o más que fallas, debilidades, y pues eso también es muy válido que se reconozca y que se haga todo lo posible por mejorarlo, ¿no? Es fundamental que cada uno de los integrantes reconozca la debilidad que tiene y como tal, bueno, decir, ¿sabes qué? Con este no puedo y mejor se lo pasamos a alguien más, ¿va? De acuerdo. Fíjate, Ros, que digo, en ese aspecto, a mí me tocó participar, bueno, pues al grupo, pero a mí me tocó meter la base de datos con el doctor Cervantes. Desafortunadamente se perdieron todos los registros. De hecho, hubo ahí, digo, estuvimos casi 3 años, nos auditaron, se presentaron, tuvimos preliminares, pero después de 3 años se perdieron todos los datos. Por eso fue que nosotros decidimos tener, o sea, respaldar, el doctor Bolio pidió que estuviera un respaldo de esa base de datos que se registró con los de Renacape, y a raíz de eso nosotros hicimos una base de datos propia del hospital precisamente para recuperarlos, pero sí hubo un tema ahí, por supuesto que vale la pena, y en ese momento creo que era una excelente idea, que desafortunadamente algunos temas ahí de infraestructura o qué sé yo, hicieron que los datos se extraviaran, pero sí, definitivamente creo que el registro de los datos es lo único que nos va a hacer mejorar a mediano y largo plazo, ¿no? Adelante, doctor. Sí, no, también en lo que se comentaba ahorita al final, de hacer la base de datos de los principales centros, por ejemplo, en la Ciudad de México, los 3 que ya se mencionaron, que manejamos niños, y pueden incorporarse también otros que no son institutos nacionales de salud, pero que están haciendo muchos casos, como La Raza, Centro Médico, los que están en Puebla, etcétera, todos los que podemos tener contacto, pero no comparar mortalidades. Yo creo que si en principio más bien lo que hacemos es nada más tener un pool de pacientes y poder ver cuál es la correspondencia del pronóstico de nuestros pacientes con alguna de estas clasificaciones, ya sea RACS, Aristóteles o STAT. La verdad es que yo creo que todo el mundo ya por facilidad ha estado manejando el RACS, entonces se puede seguir con el RACS, pero sí hacer la base de datos, ya sea que cada centro individualmente, pero la verdad es que es mejor entre estos grupos que más o menos tenemos las mismas infraestructuras, hacer la base de datos, no la base de datos, sino sacar nuestros resultados en base a cualquiera de estas clasificaciones, no comparativos, sino más bien uniendo todas, y así poder por lo pronto tener una
una relación a nivel nacional, ¿no? Nada más. Y ya después se ve cada centro ve cuál es el promedio, como en un examen, pues, como el examen departamental de la UNAM, se reporta el promedio de todas las sedes y ya cada sede individualmente ya verá si está por arriba del promedio o por abajo del promedio. Entonces, se reporta el RACS de todas las sedes y ya cada sede verá específicamente en sus clasificaciones de RACS si está por arriba o por abajo para saber cuáles son los puntos en los que tiene que mejorar o los procedimientos en los que tiene que mejorar o qué deficiencias tiene, porque pues a fin de cuentas todas estas clasificaciones lo que buscan es mejorar a todos los grupos, ¿no? O mejorar el pronóstico de los pacientes, ¿no? Eso es lo que yo creo que debemos hacer, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, digo, definitivamente, nuevamente, o sea, yo creo que sí es importante hablar de las clasificaciones de riesgo quirúrgico, pero hay muchas otras cosas importantes, ¿no? O sea, como decía Pablo, o sea, puedo hablar de un ventrículo izquierdo hipoplásico, pero si nació, llegó tarde, etcétera, bueno, pues lógicamente el pronóstico va a ser peor. El peso del paciente, si se le hizo o va para un procedimiento híbrido primero, etcétera. Entonces, creo que hay algunas otras cosas importantes que definitivamente estas clasificaciones pues sirven precisamente para eso, ¿no? Para facilitar un poco y sobre todo buscar la mejora, ¿no? de los casos. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Bueno, pues de no ser así, Enrique, muchísimas gracias. La verdad es que dio para mucho esta sesión y seguramente muchos de nosotros ya llevamos tarea para nuestros centros y empezar a trabajar en algunos otros aspectos que a lo mejor dejamos de lado de repente. La próxima semana voy a presentar yo y vamos a hablar de un tema un poco extraño, pero bueno, no, más bien poco común. Pablo, estás invitado. Estas son nuestras sesiones de todos los lunes. Hoy fue anestesio, pero bueno, la próxima vamos a hablar de cirugía de insuficiencia de la válvula AB en pacientes con cirugía univentricular. A lo mejor hay algunos casos por ahí que nos pueden llegar a la mente. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Y por ahí nos comentaba Daniela, fue Día de las Cardiopatías Congénitas el domingo. Pues felicidades a todos los centros y a seguir adelante con esto. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Encantado, Pablo, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Bye.